a Jesús que me conceda fuerzas para encontrar en sus ejemplos la razón de mi propia vida. No obstante esa respuesta dada a medias, una ola de lágrimas invadió sus grandes ojos serenos, como si vacilara en confesarle al venerable anciano su dolorosa e incesante preocupación. Cnello Lucio, con todo, la abrazó tiernamente, al mismo tiempo que ella murmuraba con voz suplicante: abuelito, prometo tener fe y sobreponerme a todos los sufrimientos, más desearía ver a Ciro antes de su muerte. El respetable anciano comprendió cuán difícil sería satisfacer tal deseo, pero respondió sin pestañear: lo has de ver conmigo mañana por la mañana. Hoy mismo hablaré a tus padres de este asunto. La joven le dirigió una mirada jubilosa y profunda, en la cual se podía leer la más tierna de todas las alegrías, mezcla de amor y de gratitud. Por la tarde, una litera salía del Aventino conduciendo al venerable patricio a la casa de su hijo que, junto a su esposa, recibió su pedido con gran contrariedad reflejada en su rostro. Alba Lucinia con su sensibilidad femenina comprendió de pronto que los deseos de su hija eran justos, y se propuso apoyo a esa ansiosa súplica. El tribuno, sin embargo, luchaba profundamente consigo mismo, y si no oponía una negativa formal, era en atención exclusiva del intermediario, que no solo era su padre, sino también su maestro y su mejor amigo de toda la vida. Más, padre mío objetó con humildad después de larga meditación ese pedido de tu parte me sorprende profundamente. Tal medida si se pusiera en práctica traería sobre nuestra casa y nuestro nombre numerosos comentarios y sospechas. ¿Qué dirían los administradores de la cárcel si viesen a mi hija interesarse por un condenado? Hijo replicó Cnello Lucio imperturbable comprendo y justifico tus escrúpulos, pero debemos considerar que Celia puede empeorar fatalmente si le negamos la satisfacción de ese deseo. Además yo mismo me propongo acompañarla. Con respecto a nuestra entrada en la prisión, para que esté libre de la curiosidad difamante, ya pensé en el mejor medio de conseguirla. Llevaré a mi nieta en calidad de pupila de mi casa, como si fuera hija de un sentenciado, pues bien sabemos que los prisioneros no van a morir como cristianos, sino como conspiradores y revolucionarios. Con las prerrogativas de que dispongo penetraré en la cárcel en su compañía, sin la presencia importuna de los funcionarios o de los pretorianos, de modo que solamente yo presenciaré lo que vaya a ocurrir entre ambos. Elvidio lo escuchaba silencioso. Mas el venerable patricio, sin desistir de sus propósitos, le tomó las manos entre las suyas, murmurando humildemente: acepta. No niegues a tu hija enferma la satisfacción de un deseo tan justo, o además, hijo, recuerda que se trata de un simple encuentro por última vez. Al espíritu del tribuno le repugnaba la idea de que su hija fuera a visitar al siervo odiado con su consentimiento, pero había tanta ternura en las palabras paternas que su corazón cedió de improviso ante aquella actitud de cariño y de humildad. Mirando al generoso anciano, como si estuviese aceptando tan solo por consideración a él, su padre y su mejor amigo, murmuró un tanto contrariado: pues bien, padre mío, que se haga tu voluntad. Dejo a tu criterio la solución del caso. Y dando a entender que el asunto le desagradaba habló de otras cosas y llevó al anciano hacia el interior, donde se intensificaban los preparativos para los esponsales del Vidia. Cnello Lucio, que comprendía el alma de su hijo desde pequeño, alabó todas sus acciones emprendedoras con buen humor y alegría, opinó con optimismo sobre todas sus cosas, y se regocijó simultáneamente con sus iniciativas, evidenciando en su semblante una satisfacción espontánea y sincera, como si no tuviera ninguna preocupación. En las primeras horas del día siguiente, la litera del venerable patricio estacionaba junto a la prisión. Mamertina. Él y su nieta, que se había disfrazado con un traje muy simple y un largo pelo que disimulaba sus propios rasgos fisionómicos, entraron en el tenebroso edificio. Sisto Ploco, previamente avisado, fue a recibir a Cnello Lucio y a aquella que él le presentó como hija adoptiva de su casa, y les permitió la máxima libertad para tratar con los prisioneros. En la espaciosa celda donde estaban reunidos los 22 sentenciados, penetraban los primeros rayos solares como si fuesen una bendición. Nestorio y Ciro estaban profundamente desfigurados. La alimentación deficiente, las perspectivas angustiosas, los castigos aplicados en la cárcel, todo se conjugaba para abatir sus fuerzas físicas. Sin embargo, en los ojos serenos de todos los condenados había una claridad sublime y ardiente, exteriorizando energías misteriosas. Vivían de la fe y por la fe, poniendo todas sus esperanzas en aquel reino divino que Jesús les prometiera en cada sermón. Volusio y Lépido, dos pretorianos de plena confianza de los administradores del presidio, condujeron a los visitantes a la celda de los condenados.
Un grito de júbilo se escapó del pecho de Ciro al avistar la figura de Celia que caminaba hacia él con una sonrisa cariñosa, aunque amarga. Nestorio no sabía cómo expresar el agradecimiento que inundaba su alma, pues a pesar de que no se había declarado como un compañero de convicciones, Cneio les extendía sus generosos brazos. Al principio la emoción y la alegría los enmudeció a todos, mas, la joven Patricia en un impulso natural y muy femenino, observando la penosa situación del bien amado de su alma, prorrumpió en llanto convulsivo, mientras su anciano abuelo murmuraba con benevolencia y cariño, llora, hija. ¿Las lágrimas te hacen bien al corazón? Y bondadosamente, como si le dejara al joven liberto la tarea de consolarla, se apartó con Nestorio hacia otro ángulo de la celda, y el ex esclavo le presentó a los demás condenados. Casi a solas, los dos jóvenes podían cambiar sus últimas impresiones. Celia, ¿cómo te entregas de ese modo al sufrimiento? Preguntó el mancebo apelando a todas sus fuerzas para demostrar coraje y serenidad. ¿No es mejor morir por el maestro, a quien tanto amamos? Agradezco mucho a Jesús, por recibir tu visita en esta celda solitaria y triste. Desde que me apresaron he suplicado fervorosamente a su misericordia que no me permitiese morir sin consolarte. A una noche, querida, soñé que había llegado al reino del Señor, donde había muchas luces y muchas flores. Cuando había llegado a la entrada de esos paraísos indefinibles, me acordé de tu corazón y sentí una profunda nostalgia. Quería encontrarte para entrar al cielo contigo. Sin tu compañía las moradas de luz me parecían menos bellas, pero un ser divino, de esos a quienes debemos llamar ángeles de Dios, se me acercó y me dijo, Ciro, en breve golpearás estas puertas, libre de todos los lazos que todavía te ligan al cuerpo perecedero, expresa tu gratitud a ese Padre de misericordia que te concede tantas gracias. Mas no pienses en el reposo cuando las luchas apenas comienzan, tendrás que resarcir aún muchos siglos de errores y de tinieblas, de ingratitud y de impenitencia. Levanta tu espíritu abatido en la contemplación de los planos sublimes de la creación, para que puedas amar a la tierra con sus experiencias más penosas, que valen también como aprendizaje divino en la escuela del amor a Dios. Supongamos que voy a hacer un largo viaje impuesto por las circunstancias, mas, si Dios lo permite, al día siguiente de mi partida estaré de vuelta en el mundo para encontrarnos nuevamente. ¿Cómo será ese reencuentro? No importa saberlo, porque de todos modos siempre nos amaremos en espíritu dentro de nuestras realidades inmortales. Prométeme que alegre y fuerte esperarás mi retorno, no permitas que energías destructivas manchen tu corazón. Y pensando que más tarde la joven hubiera podido renegar del propio destino, agregó. Confía en tu valor. Espero que nunca rechaces la posición social que el Señor te haya concedido. En las horas angustiosas de la vida, recuerda que después del amor a Dios debemos honrar a nuestros padres por encima de todas las cosas, sacrificándonos por ellos con las mayores energías. Ella había dejado de llorar, pero una niebla de tristeza velaba sus ojos desesperanzados. Lo contemplaba con una ternura que su corazón jamás sabría definir. ¿Novio o hermano? A veces, en su interior, sentía que él podría también ser su hijo. Las almas gemelas se aman en el curso de la eternidad, confundiéndose en las alternativas eventuales de los lazos del espíritu. Aspiran a una felicidad pura e inmortal, y solo viven dichosas cuando se integran en una unión eterna e indisoluble. Con una fortaleza moral que ocultaba sus más profundas emociones, el mancebo continuó, dime, Celia, que amarás siempre la vida, que tendrás mucha fe y me esperarás llena de confianza. Quiero enfrentar el sacrificio con la certeza de que proseguirás como siempre, fuerte en la lucha y resignada a los designios del Creador, sí, murmuró ella con una fulguración de fe que le brillaba en los ojos, por ti, nunca odiaré la vida. Por mi gran confianza en las promesas de Cristo, cuando llegues me alegraré mucho, volveré a sentir la suave caricia de tu afectuosa presencia, pues mi corazón identificará al tuyo entre mil criaturas, porque te he amado con dedicación celestial, como Jesús nos enseñó. Así, querida murmuró el joven confortado fue siempre así que imaginé tu corazón humilde y generoso. Ciro dijo la doncella cándidamente le ruego a Jesús que conserve nuestra fe en las angustias de esta hora. Esperaré tu vuelta llena de confianza en ti, sabiendo que me quisiste siempre, tal como yo te he amado. Después de una pausa, con los ojos humedecidos continuó emocionada, ¿sabes? Rememoro ahora nuestra excursión al lago de Antipatris. ¿Te acuerdas? Yo estaba sorprendida de
verte cuando la ola impelida por el viento me alcanzó. Hoy me pregunto si no hubiera sido mejor haber muerto. Aprendería a amar a Jesús fuera de un mundo como este, y te esperaría en la otra vida con mi amor grande y santo. Todavía siento la emoción del minuto en que me salvaste, llevándome hacia la orilla. Es verdad, replicó el joven haciendo lo posible por no delatar la emoción que le provocaban aquellas reminiscencias. Mas, recordando todo eso, ¿no somos impulsados a creer que Jesús deseaba, como todavía lo desea, tu vida? No fui yo quien te salvó, sino el divino Maestro que te quería en la tierra. Sí, objetó conmovida. Continuaré implorando a Jesús que te permita volver, como me lo prometes. El mundo, Ciro, es siempre un lago revuelto por el viento de las pasiones, y en lo profundo de las aguas, hay siempre fango que sofoca las más nobles aspiraciones del espíritu. Que en el futuro no me abandone Jesús ni tu compañía, pues quiero vivir para servirlo a la luz de tu memoria, a la que honraré durante toda la vida. Celia, no dudes del Señor ni de mi vuelta. Pensaré siempre en ti, y nunca te olvidaré. Y para disipar las amargas expectativas del momento, se dio vuelta, buscó en un inmundo colchón colocado allí a modo de cama y retiró un trozo de pergamino que ofreció a la joven, agregando, anteayer aquí escribimos un himno para glorificar al Maestro en el día del sacrificio. Pensé que debía sugerir aquella música que te enseñé bajo los cedros de tu casa y fue aceptada mi idea. Desde ese momento, querida, mi gran preocupación fue conseguir los recursos necesarios para dejarte una copia, pues tenía la convicción de que Jesús me concedería la dicha de volver a verte. Aquí hay un pretoriano llamado Volusio, que simpatiza bastante con el cristianismo, y me facilitó los elementos precisos para escribir estos versos. Entregándole el trozo de pergamino añadió, guarda este himno que constituye mi recuerdo. Antes de la partida. Todos nosotros colaboramos en la creación del poema, más acordándome de nuestro amor eterno, incluí algunos versos en los cuales traduje mis esperanzas. Te las dedico a ti, para confirmarte la dedicación de todos mis instantes. Dios te bendiga y te proteja, exclamó la joven Patricia guardando el precioso recuerdo. Ambos se miraban con la poderosa atracción de sus sentimientos purificados, más Cnello Lucio, después de haber conservado largamente con Nestorio y sus compañeros y de haber examinado todos los detalles de la prisión, se aproximó con una complaciente sonrisa. Conociendo la sensibilidad de su nieta, se dirigió a ella en estos términos, hija, las horas vuelan, estoy a tu disposición para cuando desees regresar. Ella se acercó al respetable anciano que estaba acompañado por el liberto de su hijo, quien fue a su encuentro con estas palabras, Celia, tu venida a esta cárcel representa para nosotros la visita de un ángel. No dejes que te impresione nuestra condenación, que a los ojos de Dios debe ser útil y justa. La inspiración de Pablo decía que la muerte es nuestro último enemigo. Venceremos, pues, esa etapa con Jesús y por Jesús. A pesar de eso, no te olvides de que la dádiva de la vida es un bien precioso que el cielo nos confía. Para el alma fervorosa, el mejor sacrificio no es el de la muerte por el martirio o por el infamante oprobio de los hombres, sino aquel que se realiza durante toda la vida, por el trabajo y por la abnegación sincera, soportando todas las luchas en la renuncia de nosotros mismos, para ganar la vida eterna de la que os hablaba el Señor en sus lecciones divinas. Celia sintió que su fe llegaba a un grado superior, debido a esas exhortaciones amigas y cariñosas, y volviéndose hacia Ciro, que con una mirada parecía recomendarle que las escuchase, respondió conmovida, se acercó al abuelo, le pidió permiso para despedirse de ambos condenados, y aproximándose al joven que ocultaba su emoción en el fondo de su alma, tomó sus manos entre las suyas por un momento, se las besó levemente, Dios te proteja, dijo en voz baja, casi imperceptible y lo besó en la frente. Ambos sentenciados deseaban demostrar su agradecimiento, pero no pudieron. Una fuerza poderosa parecía embargarles la voz. Se quedaron inmóviles, silenciosos, mientras Cnello Lucio, emocionado por la conmovedora escena, se despedía con un leve movimiento de cabeza. Sin embargo, hasta el fin Ciro mostró en su rostro una expresión de fortaleza, y una sonrisa cariñosa que consolaba profundamente su alma gemela. Un gesto de adiós en aquel silencio que hubieran profanado las palabras, y la puerta de la cárcel rechinó de nuevo con sus goznes siniestros y terribles. En ese instante la sonrisa del joven cristiano desapareció de su desfigurado rostro. Se dirigió hacia las rejas de la prisión y se tomó de los barrotes como un pájaro sediento de luz y libertad. Su ansiosa mirada se extendía por el exterior, tratando de ver por última vez la litera que debería transportar a su amada. Mas, al momento, su inquieta juventud se volvió hacia Jesús con todo el fervor de todas sus apasionadas aspiraciones.
Se desprendió de los rígidos barrotes y se arrodilló. La luz del sol que resplandecía en las primeras horas de la mañana bañó su rostro y sus cabellos. Oraba, pidiéndole a Jesús fortaleza y esperanza. La claridad solar parecía esparcir sobre su frente las gracias del cielo, sin embargo, dejó caer su cabeza y escondió la cara entre sus manos enflaquecidas para llorar humildemente. Capítulo 7. En las fiestas de Adriano. Cnello Lucio notó que la visita de la nieta había producido efectos muy beneficiosos. A pesar de su abatimiento, Celia se mostraba valiente en su fe, más serena y bien dispuesta. Sin embargo, teniendo en cuenta la sensibilidad de su afectuoso corazón juvenil, el anciano abuelo convenció a sus hijos para que ella se quedara en su compañía hasta que hubieran pasado las fiestas del casamiento de Elvidia. Este interín, no debemos olvidar que la esposa de Lolio Urbico, nuevamente en Roma, iba con frecuencia a su burra, donde mantenía íntimas conversaciones con la vendedora de sortilegios ya conocida. Durante muchas horas Claudia y Plotina cambiaban ideas en forma secreta, haciendo proyectos criminales o pensando siniestros planes. Se destacaba el hecho de que Atería, habiendo conquistado la estima máxima de los patrones, tenía informada a la antigua plebeya de todos los sucesos concernientes a la vida íntima de la casa. En las vísperas del enlace de Elvidia, la capital del imperio se encontraba con la agitación característica de las épocas festivas. Mientras se preparaba para su último viaje hacia uno de los centros más antiguos del mundo, Adriano deseaba brindar al pueblo romano espectáculos inolvidables. En tales ocasiones las autoridades políticas se acercaban al sentimiento popular estimulando sus demostraciones de extravagancia y de alegría. La inauguración de nuevos edificios, los preparativos del viaje y la adhesión del Piu Bielo al programa oficial, justificaban los más grandes caprichos de magnanimidad imperial. Por todas partes se comprobaba la agitación de los trabajos extraordinarios, que llenaban la ciudad de transformadoras improvisaciones. Construcciones con arcadas novedosas, puentes o acueductos provisorios, distribución de trigo y vino, organización de procesiones religiosas, homenajes a templos preferidos, sorteos populares y por fin, el circo con sus incomparables novedades. El pueblo esperaba siempre tales manifestaciones con júbilo incontenible. Instalado en el Palatino, él y Adriano pensaba en distraer a la masa romana organizando actos de esa naturaleza, movilizando a las autoridades e induciéndolas a guardar, sin embargo, íntimamente, el motivo de estas actividades, que era el de su viaje a Grecia, cuya cultura era objeto de sus más amplias simpatías. El gran emperador, calificado históricamente como el mayor benefactor de las ciudades antiguas que eran cuna de la cultura y de la civilización, proyectaba las mejores construcciones para Atenas, así como el estudio especializado de las ruinas de toda la Hélade, de modo de beneficiar el patrimonio griego con los recursos a su alcance. En el umbral de los acontecimientos encontramos al soberano con Claudia Sabina y Flegón, su secretario de confianza, analizando los pormenores del trayecto que las galeras imperiales habrían de recorrer por las aguas mediterráneas. En cierto momento de la conversación Adriano le preguntó al secretario, Senecio, ¿ya cumpliste mis órdenes concernientes al envío de las invitaciones? Por Júpiter, exclamó Flegón satisfecho, nunca me olvidaría de cumplir una determinación de Augusto. Como ve, dijo el emperador, dirigiéndose a Claudia, todo está pronto y listo para la marcha. Sin embargo, necesito de alguien que me acompañe, no tanto con sentido artístico o crítico, sino más bien con el propósito de trabajar, atento al deseo de transportar para Tíbur algunas columnas célebres y otras soberbias reliquias de las ruinas de Fócida y Corinto. Tengo la intención de adornar nuestros edificios con los tesoros del mundo antiguo. En mi retiro de Tíbur no podré prescindir de la visión del jardín de los dioses, con sus sugestiones tan caras a mi espíritu. La mujer del prefecto lo escuchaba con particular atención, y aprovechando la oportunidad para llevar a la práctica sus planes, preguntó fingiendo el mayor desinterés, divino, ¿el hijo de Cnello figura en la lista de vuestros invitados? No. Elvidio Lucio sería un excelente compañero, mas, me abstuve de incomodarlo, en atención de sus especiales condiciones de hombre casado y jefe de familia. Sin embargo, replicó displicentemente la antigua plebeya habréis de permitirme al respecto que no esté de acuerdo con vuestra manera de pensar. ¿Acaso y también no tengo un hogar que exige dedicación y cuidados? ¿No me voy a separar de mi esposo que aquí quedará retenido por los deberes de su cargo? No. Obstante me siento honrada de acompañaros, obedeciendo a la circunstancia de que representáis para nosotros el soberano y el jefe magnánimo. Creo que el yerno de Fabio pensará como yo, sin discrepancia.
De aquí a 2 días se realizarán los esponsales de su hija mayor bajo vuestra protección. Él, que recibió tantos favores de vuestras generosas manos, ¿podría desdeñar la oportunidad de seros útil en algo? Después de una pausa en la que sus ojos miraron profundamente al emperador, de modo de captar el íntimo efecto de sus palabras, continuó, conociendo personalmente las obras de Tibur, de tan buen gusto artístico, pienso que solamente un conocedor de la estética como el vídeo podría operar el milagro de escoger el precioso material y encargarse de su transporte a Tibur. Además, divino, creo que este viaje, que nos hará ausentar de Roma por más de un año, sería muy agradable para su espíritu de patricio, nuevas posibilidades, nuevas realizaciones y nuevas perspectivas, pienso, le reportarían ventajas para la propia familia, dado que el imperio representado en vuestra magnanimidad sabría recompensar todos sus méritos. Tomaba algunas notas. Seguidamente, teniendo en cuenta las observaciones de Claudia que lo miraba ansiosa, respondió solícito, tienes razón. El Vidio Lucio es el hombre que necesito. Sabina hizo un expresivo gesto de satisfacción, mientras el emperador encargaba a Flegon que llevara en su nombre la respectiva invitación. Encontrado por el mensajero en medio de las actividades festivas del hogar, el tribuno se sorprendió muchísimo. No esperaba un acto de aquella naturaleza. Otro se hubiera sentido honrado con la gentileza, él, sin embargo, sentimental por índole, prefería la paz doméstica, lejos del torbellino de las frivolidades de la corte. Un viaje a Grecia en tales condiciones le parecía detestable e inoportuno. Además de eso, debería partir dentro de una semana. ¿Y quién podría pensar en el regreso? El soberano estaba acostumbrado a hacer largas y frecuentes excursiones a través del mundo antiguo. En el viaje de 124 había estado ausente de Roma por más de 3 años consecutivos, y tanto se había apasionado por Atenas que llegó al extremo de iniciarse personalmente en los misterios de Ilusis. Sin embargo, antes de que sus penosas reflexiones abatiesen por completo su ánimo, llamó a su esposa para examinar juntos el asunto atentamente. Por mí, exclamó el tribuno con espíritu resuelto, procuraré evitarlo, rechazar la invitación. Esas ausencias de Roma, separado de la familia, trastornan mi pensamiento. Me siento desubicado, harto, insatisfecho. Alba Lucinia escuchaba sus afirmaciones con el corazón alarmado. Para su espíritu sensible, semejantes perspectivas eran muy amargas y perturbadoras. Ciertamente Claudia Sabina iría también a la lejana Hélade, y por un lapso que ninguno podría precisar. Aceptar el viaje del esposo era entregarlo a la seducción inferior de esa mujer, cuyos sentimientos inconfesables presentía su intuición femenina. Mas no solo eso la preocupaba. Su situación en Roma se tornaría nuevamente penosa durante la ausencia de su compañero. Lolio, sin duda, volvería a asediarla con más vehemencia y obstinación. Pensó en hablar con el Vidio, contarle todos los sucesos ocurridos en su ausencia, exponerle con sinceridad sus escrúpulos, pero luego le vino a la mente la figura paterna. Fabio Cornelio dependía totalmente del prestigio y del apoyo del prefecto, y de su anciano progenitor dependían su madre y sus hermanos sin experiencia. En un instante la noble señora comprendió la imposibilidad de manifestar directamente sus quejas en tales circunstancias de la vida, y acordándose además de la gentileza del emperador para con su hija, a la que había asegurado generosamente su futuro, sintió que la voz de la gratitud debía hablar más alto que la de las conveniencias personales. El Vidio murmuró después de vivir intensamente sus luchas íntimas ninguno más que yo podrá sentir tu ausencia. Sabes que tu presencia en el hogar constituye mi protección y la de nuestra familia, más el deber, querido, ¿dónde queda el deber en las actuales circunstancias de nuestra vida? ¿La invitación de emperador no debería representar para nosotros una prueba de confianza? ¿El regalo de Capua no se realizó de modo de atraernos para siempre? Todo eso es verdad, confirmó el tribuno serenamente, mas yo odio este totalitarismo del imperio que nos roba la autonomía individual y nos anula la propia voluntad. Con todo, necesitamos reflexionar para adaptarnos a las circunstancias, objetó la esposa, para confortar el abatido espíritu de su compañero. No es solamente la política lo que me impresiona desagradablemente, dijo el Vidio desahogándose, es también la perspectiva de nuestra separación por tiempo indefinido. Lejos de tu corazón prudente y cariñoso, me siento pasible de debilidad ante el asedio de tentaciones de toda especie, que entorpecerán las necesarias actividades.
Además habré de partir en compañía de personas que me son antipáticas y con quienes detesto relacionarme socialmente. Alba Lucinia comprendió las alusiones indirectas de su exacerbado esposo, y, tomando afectuosamente sus manos, exclamó con ternura, el vídeo, muchas veces quien odia es quien no ha sabido amar convenientemente. Tratemos de mantener la armonía y la paz en nuestras relaciones. Como el concepto del deber habla más alto en las tradiciones de nuestro nombre, creo que partirás y no habrás de experimentar sentimientos inferiores, mantente sereno y justo, seguro de que estaré orando por ti, amándote y esperándote. ¿Esa dulce perspectiva no será un consuelo de todas las horas? Después de una pausa en que meditó las reflexiones de su compañera, el tribuno la atrajo hacia su corazón y la besó agradecido. Sí, querida, los dioses han de escucharte los ruegos por nuestra dicha. También yo siento que la dote de Elvidia exige este sacrificio. Con todo, a mi regreso, tomaremos las providencias indispensables para modificar nuestra vida. Alba Lucinia experimentó un suave alivio al reconocer que sus palabras habían tranquilizado a su compañero, mas, volviendo a su pequeño mundo doméstico, se puso a pensar en su amarga situación personal, considerando las penosas pruebas que el destino le reservaba en el curso de su vida. En vano se aislaba en el santuario de su hogar, en los intervalos de sus intensas actividades, implorando la protección de los dioses que habían presidido su matrimonio. A pesar del fervor con que lo hacía, los dioses de marfil le parecían fríos, implacables, y, en el torbellino de las alegrías domésticas, la sonrisa ocultaba muchas lágrimas, silenciosas que no manaban de sus ojos, pero abrasaban su corazón. Entre las demostraciones de júbilo general, se celebraban las fiestas drianes y con ellas, la auspiciosa fecha de los esponsales de la hija de Elvidio Lucio. Las ceremonias nupciales constituían uno de los acontecimientos más notables para la sociedad de entonces, y a ellas concurría lo que Roma poseía de más distinguido dentro de las filas del patriciado. Fabio Cornelio, que deseaba festejar la felicidad de su nieta predilecta, fue muy ingenioso al idear los más hermosos juegos de luces en el parque de la residencia de sus hijos. Por todas partes había aromas de maravillosas flores, y en todos los rincones canciones y trovas apasionadas se confundían con los sones de las cítaras y de los timbales ejecutados por manos de eximios maestros. Mientras los esclavos se cruzaban ocupados en satisfacer el capricho de los invitados, bailarines famosos danzaban al compás rítmico de los laúdes. Pequeños lagos realizados como sí de oriente y peces exóticos provocaban la admiración de cuantos se deleitaban con las alegrías de la noche. Todo el escenario festivo había sido preparado según la moda, con previsión y toques de buen gusto. En él se destacaba la piscina, donde graciosas y leves embarcaciones estaban cargadas de ninfas y trovadores, y la arena, en la cual como final de fiesta, 2 jóvenes y atléticos esclavos habían perdido la vida bajo las poderosas espadas de luchadores más fuertes. Ningún claro se observaba, excepto la ausencia de Cnello Lucio, que según informaban los anfitriones permanecía en el Aventino al lado de la otra nieta enferma. Al día siguiente, mientras Elvidia y Cayo partían para Capua bajo una lluvia de flores, y a pesar de que las festividades del pueblo estaban en su apogeo, Alba Lucinia no conseguía disipar la ola de recelos que asaltaba su corazón. Su conciencia se sentía tranquila en relación de lo que había aconsejado a su marido, por considerar que la gratitud de ambos hacia el emperador no admitía vacilaciones con respecto del viaje a Grecia. Pero Elvidio le había hablado de sus propios temores en cuanto a las tentaciones, sus manos aún sentían el calor de las suyas en el momento en que había terminado sus amargas confidencias. ¿Habría obrado bien al incitarlo a aceptar las nuevas obligaciones impuestas por el imperio? ¿No debería de igual modo defender al esposo de todas las situaciones difíciles determinadas por la política, con sus corruptoras inquietudes? Entonces le nació la idea de entrevistar a Claudia Sabina para pedirle con humildad su interferencia. Semejante actitud no concordaba con el tradicional orgullo de su estirpe, mas su buen deseo, aliado a la vibración de sinceridad pura, podría, según su modo de ver, modificar las bajas intenciones que quizá viviesen en el corazón de aquella fatal criatura. Desde que había notado la indecisión de Elvidio sintió la necesidad de ayudarlo activamente para lograr su tranquilidad moral. Quería apartarlo de todos los peligros, apelando a todas las poderosas fuerzas de su amor, que vencía los imperativos de su orgullo innato. Así fue que, después de mucho meditar, al día siguiente del casamiento de Elvidia decidió ver a Claudia Sabina por primera vez en su palacio del Capitolio. Su litera fue recibida en el atrio con alegría general, pero la mujer del prefecto, no obstante el esfuerzo sobrehumano para disimular la contrariedad que le causaba la inesperada visita, la recibió con desagrado y altivez. La mujer de Elvidio, sin embargo,
A pesar del orgullo que la jerarquía de su nacimiento avivaba en su corazón, se mantenía serena y digna en su actitud de sincera humildad. Señora explicó la hija de Julia Spinter después de los saludos acostumbrados vengo hasta aquí a solicitar sus buenos oficios para la tranquilidad de nuestro hogar. A sus órdenes, replicó la antigua plebeya asumiendo aires de superioridad y cortando la palabra de su interlocutora, tendré el máximo placer en serle útil. No siéndole posible descubrir los sentimientos más íntimos de la esposa de Lole Urbico hacia ella, la noble señora prosiguió con simplicidad, sucede que el emperador, con la caballerosidad y generosidad que lo caracterizan, invitó a mi esposo para acompañarlo a Grecia, donde tal vez se demore más de un año. El vídeo, sin embargo, tiene numerosas actividades en perspectiva que atañen a nuestra tranquilidad futura. Dicho viaje con el honroso cargo que le fue confiado, representa para nosotros un motivo de honor y de alegría, a pesar de eso, resolví apelar a su generoso prestigio de persona cercana a César, a fin de que él dispense a mi marido de esa comisión. Bo. Pero eso sería trastornar completamente los planes de Augusto dijo Claudia Sabina con visible ironía entonces la esposa del vídeo no se alegra de compartir con él la sagrada confianza del imperio? No hubiera creído que una patricia de nacimiento se negara algún día a participar con su esposo en los preciosos esfuerzos que elevan a un hombre a las cumbres del servicio oficial. Alba Lucinia la escuchaba sorprendida, comprendiendo totalmente aquellos conceptos irónicos y atrevidos. Atender a un pedido de esa naturaleza es humanamente imposible prosiguió con expresiones fisonómicas casi brutales, el vídeo Lucio no podrá eximirse del programa administrativo, y opino, de este modo, que su corazón de mujer tiene que conformarse con las circunstancias. La hija de Fabio Cornelio escuchaba sus palabras hirientes recordando las confidencias de Tulia relativas al pasado de su esposo. Observaba con atención los gestos de la antigua plebeya elevada por el destino a las mejores posiciones en los círculos de la nobleza, y sentía en todas sus expresiones contrahechas y extrañas un vasto complejo de odiosos sentimientos reprimidos. Solamente los celos podrían transformarla de tal modo, a punto de modificar los rasgos más graciosos de su fisonomía. Ellas no tenían la misma edad, pero poseían los atractivos físicos de la mujer hermosa que todavía no ha llegado al otoño de su vida y guarda las mejores prendas de la primavera. Al tiempo que Alba Lucinia había cumplido los 38 años. Claudia tenía 42, y ambas mostraban las características de una madura juventud. Notando que Alba Lucinia reparaba en todos sus gestos, analizaba sus mínimas expresiones con una inteligente observación, y mantenía toda su superioridad en vista de sus conceptos apresurados, la esposa de Urbico se irritó profundamente. Al final exclamó casi áspera mientras la patricia la escuchaba en silencio la señora me pide lo imposible, pues sabe que atravesamos una época difícil en que las mujeres son obligadas a abandonar a sus compañeros a gusto de la suerte. Yo misma, poseyendo el prestigio por el cual viene a apelar, no consigo evitar semejantes contingencias. Casada con el prefecto de los pretorianos, ya escuché de sus labios la dolorosa afirmación de que no podrá quererme nunca. Hablando así fijó en su interlocutora los ojos llameantes de cólera, mientras Alba Lucinia sentía que su corazón latía precipitadamente. ¿Y sabe la señora quién es la mujer que tiene las preferencias de mi marido? Preguntó la antigua plebeya con indefinible expresión vengativa. La noble patricia recibió su atrevida alusión con los ojos húmedos, en los cuales se reflejaba la dignidad de su alma. Y su silencio murmuró Sabina arrogante dispensa mayores explicaciones. Alba Lucinia se levantó con las mejillas enrojecidas y exclamando con dignidad, me engañé lamentablemente, suponiendo que la sinceridad de una esposa honesta y madre dedicada conmoviese su corazón. A cambio de mis sentimientos leales recojo insultos de una ironía mordaz e injustificable. No la condeno. La educación no es la misma para todas las personas de una comunidad social y está sujeta a las circunstancias. Además cada cual con lo que tiene. Y sin despedirse, caminó decididamente hasta el atrio, donde la esperaba la litera rodeada de siervos atentos, mientras Claudia Sabina, petrificada en su odio ante la lección de superioridad y desprecio recibida, esbozaba una risa nerviosa que explotaría después en una granizada de improperios contra las esclavas. En la intimidad de su hogar Alba Lucinia oró, suplicando a los dioses fortaleza y protección. El viaje de su esposo se efectuaría sin demoras y ella no creía oportuno comentar con el vídeo sus contrariedades íntimas. Resignada a los sucesos, se quedaría en Roma pensando que más tarde podrían florecer en su casa sus esperanzas de paz y de felicidad.
Era preciso conservar la serenidad y el coraje moral de su compañero, de modo que su corazón pudiese soportar todas las dificultades y vencer gallardamente las situaciones más penosas. Ocultando sus lágrimas íntimas, la pobre señora preparó todo su equipaje con mucho cariño. Elvidio partiría con su amor y su confianza, y eso le debía bastar a su corazón sensible y generoso. Entretanto, el último día de las fiestas adrianes había comenzado y los protocolos de la corte obligaban a Alba Lucinia a acompañar a su esposo a presenciar las exhibiciones finales del circo, donde Nestorio y su hijo habrían de ser sacrificados. La perspectiva de semejante espectáculo le helaba la sangre, pues intuía el horror de las escenas brutales del anfiteatro, organizadas por espíritus insensibles. Recordó que en la antevíspera había acompañado a Elvidia y a Cayo Fabricio al Aventino para que se despidieran del abuelo y de Celia, y había notado que la pobrecita estaba profundamente desfigurada por las amarguras de su grande e infortunado amor. El corazón materno sentía todavía el abrazo afectuoso de la hija que le había dicho al oído con voz casi imperceptible: en el último espectáculo Ciro morirá. Había desviado sus ojos húmedos al darle, resignada, semejante noticia. Recordaba también la generosidad con que Celia acogiera la aventura de su hermana, que sonriente feliz partía para las delicias de Capua, con sus votos fraternos de dicha y de paz. Alba Lucinia meditó largamente sobre los dolorosos problemas que atormentaban su espíritu, viendo la necesidad de ocultarlos día a día bajo el velo de las alegrías disfrazadas y mentirosas, y se detenía apenada en los porqués del sufrimiento y en los contrastes de la suerte. Era, sin embargo, imprescindible que intentase variar sus disposiciones espirituales. En efecto, a las pocas horas Elvidio le recordaba las obligaciones protocolares y no fue sin penosas emociones que se ajustó la túnica de gala y dejó que las esclavas le hicieran el peinado de moda. Por la tarde la tradición de los cortejos fue observada puntualmente, y la alegría popular desbordaba en el circo entre improperios y risotadas. El séquito de César ya había llegado bajo una lluvia de ensordecedores aplausos. En un anfiteatro dorado, Elio Adriano estaba rodado de los patricios y de los allegados al emperador de mayor renombre, entre los cuales se contaban los aristocráticos personajes de esta historia. En torno a la tribuna de honor estaban las vestales formando un magnífico cuadro, y las hileras jerárquicas de los más altos representantes de la corte. Senadores de purpúreos mantos, jefes militares con armaduras plateadas y brillantes, dignatarios imperiales confundían en líneas dispuestas simétricamente con el verdadero océano de cabezas humanas, la plebe, que daba expansión a su alegría. En la tribuna imperial se sucedían las libaciones, cuando el soberano se dirigió al Lole Urbico en estos términos. Decreté el suplicio y la ejecución de los conspiradores para la tarde de hoy, en atención a los importantes servicios con que la prefectura de los pretorianos da brillo a los hechos del imperio. Por una parte, divino replicó el prefecto con una sonrisa debemos ese gran esfuerzo a Fabio Cornelio, cuya dedicación extrema al servicio del Estado se hace cada vez más notoria en los círculos administrativos. El anciano censor agradeció con un movimiento de cabeza la referencia directa a su nombre, mientras Adriano agregaba: tuve el cuidado de excluir de la sentencia a todos los elementos reconocidamente romanos que figuraban entre los agitadores entregados a la justicia. Ordené libertar a la mayoría en el momento de las primeras sesiones procesales y han sido exiliados a las provincias los 13 elementos más exaltados, y quedan apenas 22 extranjeros, o sea, judíos, efesios y colosenses. Divino, vuestras determinaciones son siempre justas exclamó el censor Fabio Cornelio, ansioso por cambiar de tema de modo de no recordar el caso de Nestorio que, protegido por su yerno, había trabajado en los propios servicios de documentación de la prefectura. Aprovechando una pausa natural, el orgulloso patricio subrayó: más, la grandeza del espectáculo de hoy es verdaderamente digna de César. Todavía no había terminado la frase cuando todos los presentes dirigieron su mirada hacia el centro de la arena, donde, después de los movimientos exóticos de los bailarines, se iniciaban las cazas fabulosas. Atléticos jóvenes comenzaron a luchar con tigres feroces, también se aparecieron elefantes y antílopes, perros salvajes y peligrosos bueyes de cuernos puntiagudos. De vez en cuando un cazador caía ensangrentado bajo delirantes aplausos. Todos los números de la tarde se desarrollaban al compás de himnos que exacerbaban el instinto sanguinario de la multitud. A veces los gritos de cristianos a las fieras y muerte a los conspiradores partían siniestramente de la turba enfurecida. Hacia el fin de la tarde, cuando los rayos de sol caían sobre las colinas del Celio y del Aventino, entre las cuales se levantaba el famoso circo, los 22 condenados fueron conducidos al centro de la arena. Allí se erguían negros postes,
a los que los prisioneros fueron atados con gruesas cuerdas ligadas por hilos de bronce. Nestorio y Ciro se confundían en aquel pequeño grupo de seres desfigurados por los más duros castigos corporales. Ambos estaban esqueléticos y casi irreconocibles. Elvidio y su mujer, extremadamente afligidos por el infamante suplicio, apenas habían notado la presencia de sus antiguos libertos entre los mártires, y hacían lo posible por esconder el malestar que la cruel escena les causaba. Los condenados, con excepción de 7 mujeres que vestían una camisa, estaban casi desnudos, cubiertos solamente por un taparrabos desde la cintura hasta las caderas. Cada cual fue atado a un poste diferente, mientras 30 atletas negros de Numidia y Mauritania comparecían en la arena al son de las arpas que se mezclaban extrañamente con los gritos de la plebe. Hacía mucho que Roma no presenciaba aquellas escenas, dado el carácter moderado y tolerante de Adriano, que había hecho lo posible por evitar las dificultades religiosas, y en ese instante veían un espectáculo espantoso. Mientras los gigantes africanos preparaban los arcos ajustándoles flechas envenenadas, los mártires del cristianismo comenzaron a entonar un dulce cántico.